Buenas, mi nombre es Bierka y estaré introduciendo y hablando sobre la biografía y la vida profesional del doctor Francisco Peña Gómez. Francisco Peña Gómez fue un político y líder del Partido Revolucionario Dominicano que se enfrentó a varias adversidades, de las cuales estuvo la desigualdad, las trampas y también los problemas políticos en los que tuvo que enfrentarse. Bueno, continúo con la biografía, que es que Francisco Peña Gómez nace en 1937 en Valverde, hijo de haitianos, en la época de Trujillo, justamente cuando comienza el tema de la masacre de Perejil, en la cual sus padres tienen que huir y dejarlos con dominicanos que lo adoptaron y le dieron sus apellidos, Peña Gómez, y desde ese momento se cría como dominicano y también le ponen nombres dominicanos. Y luego de esto él empieza a estudiar a partir de los 8 años. Él considera, se siente atraído mucho con las leyes y desde ese punto comienza a investigar y a crear más vínculos con este punto. Francisco Peña Gómez se educó como si fuera dominicano y se sintió dominicano hasta el final y tuvo un voraz apetito intelectual y completó tempranamente sus estudios. Para 1952 se convirtió en instructor del programa de alfabetización. Para el 59 se trasladó a Santo Domingo, que en ese momento se llamaba Ciudad Trujillo. Él conoció a Trujillo en el sentido como un ciudadano más y supo cuáles eran los factores que debía evitar para no volver a repetirse. Se matriculó como estudiante de radiofusión y demostró un talento natural, de la cual duró varios tiempos trabajando como locutor. En el 61 cursó Ciencias Políticas en San José, Costa Rica. En el 62 continuó con sus capacitaciones en Ciencias Políticas. En el 70 se graduó como doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, y el cual le daría su famoso sobrenombre, el doctor Peña Gómez, de la cual más se conocería. También él se casó en 3 ocasiones con Julia Idalia Guava. Esa fue la primera, con la cual tuvo 4 hijos. Luego su segundo matrimonio fue con Ana Rosa Meléndez, que era directora del Museo de Arte Moderno Dominicano en el momento, y adoptaron a María Rosa, su quinta hija. Y luego tuvo un tercer y último matrimonio con Alba María, conocida como Peggy, de la cual tuvo sus otros 4 hijos. Y después de eso, se conoce que tuvo 9 hijos entre los adoptados y los propios. En el caso de la vida política, todo comienza en el 1961, como dije anteriormente, cuando empieza a estudiar en la UAS, Ciencias Políticas. Algunos historiadores dicen y prefieren decir que fue desde que fue niño, pero mayormente fue desde la universidad. Y es que comienza a estudiar leyes, comienza a interesarse en este punto, se vuelve senador, se convierte también en presidente del Partido Revolucionario Dominicano y comienza a tener simpatizantes. Eh, Él ve cómo la tiranía de Trujillo cae y a partir de esto se inscribe directamente al Partido Revolucionario Dominicano. Así fue un firme dirigente político que estuvo muy atento y trabajando mucho en la guerra de abril de 1965. Estuvo también trabajando en el 1963 cuando le dieron el golpe de estado a Juan Bosch. Estuvo muy de cerca. Desde el 63 hasta el 86 trabajó arduamente en diferentes puestos de orden público, como protector del pueblo, como dirigente político y como senador. Ascendió políticamente de manera vertiginosa y compartió liderazgo con Juan Bosch, que también fue el creador del Partido Revolucionario Dominicano. Y luego de esto pasó al Partido de la Liberación Dominicana. En el 94
Francisco Peña Gómez decide subir al poder, pero por ciertas situaciones creadas por Joaquín Balaguer, esto no sucede y se declara a Joaquín Balaguer como causante de fraude. Se intenta hacer acuerdos en el cual se decía que los dos primeros años, del 94 al 96, serían de Balaguer y del 96 al 98 serían de Francisco Peña Gómez. Sin embargo, él se negó y decidió que se hicieran elecciones justas en el 96, donde pierde porque cuando se hizo las votaciones no se llegó al 50+1, que son las leyes del país, y en este momento se hace el pacto con la democracia, donde sale victorioso Leonel Fernández. Desde ahí no vuelve al poder porque se le presenta un cáncer y desde ahí estuvo participando en diferentes mítines y en uno de ellos fue que trágicamente falleció. Bueno, continuando con la exposición, estaremos también hablando de las actividades políticas nacionales e internacionales que tuvo José Francisco Peña Gómez. Como son que en las nacionales fue secretario de prensa y propaganda del Partido Revolucionario Dominicano, presidente también del partido, candidato a la presidencia varias veces, aunque ninguna ganó la presidencia, y candidato a síndico del Distrito Nacional y fue alcalde del mismo. También fue vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos de América Latina. Fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana, miembro del Consejo Directivo Institucional Latinoamericano, socio fundador del Diálogo Interamericano y presidente del Comité Latinoamericano. En sus antecedentes familiares se le conoce que sus padres eran haitianos. Sin embargo, los mismos escaparon en 1937 de la sangrienta masacre de Perejil y fue abandonado en un bohío donde fue recogido por padres dominicanos y ellos lo adoptaron. También están sus logros, entre los logros están que fue como locutor y presentador de los programas de radio más populares de la República Dominicana, donde se hizo conocer por su voz, y también fue una de las funciones que tuvo en el 1965 cuando llamó al pueblo a lanzarse a las calles contra el triunvirato y la intervención norteamericana. También estuvo en el 94 contra las elecciones de Joaquín Balaguer y en el 96 cuando se hizo el intento también de las mismas y salió perdedor. Impulsó la inclusión de la doble nacionalidad dominicana. Esto quiere decir que los dominicanos pueden ser tanto dominicanos como otra nacionalidad. Fue vicepresidente internacional socialista, síndico de Santo Domingo y presidente del PRD. Creó el Consejo Nacional de Magistratura, tuvo la Orden Nacional de Duarte Sánchez y Media, Gran Cruz de Plata, que es uno de los reconocimientos más grandes de la República Dominicana. Tuvo el de mérito la Gran Cruz de Placa de Plata, de la Libertad Gran Cruz de Placa de Plata también en Portugal y en otros países latinoamericanos y europeos. En sus aportes políticos y hacia la sociedad estuvo que fue fundador de la Tribuna Democrática, que fue el primer programa político transmitido en radio, y después de la caída de la dictadura de Trujillo en el 61. Realizó el llamamiento popular al respaldo de la Revolución Constitucionalista, que derrocó el gobierno de Triunvirato, como dije anteriormente, y fue proponente del pacto que puso fin a la guerra de 1965. También fue firmante del pacto en el 94 con la democracia que se hizo con Joaquín Balaguer. Entre los libros que escribió José Francisco Peña Gómez estuvo El fracaso de la democracia representativa a la luz del derecho constitucional, que fue una tesis doctoral. La misma fue hecha para que se viera que la democracia del país estaba siendo nefasta. Los liberales americanos y la Revolución Dominicana, que explora la influencia de los ideales estadounidenses y cómo éstas influenciaron en la historia dominicana. Los hitos de la revolución, como dice su nombre, fueron aquellos discursos y situaciones que sucedieron en el 1965, en la cual él fue partícipe. Mis últimos discursos,
también como su nombre lo dice, fueron discursos que él mismo realizó durante esta guerra y durante otras situaciones y fueron compiladas en este libro. Luego, en los años después del 2000, se recopilaron otros autores hicieron las recopilaciones. Está el ideario Peña Vive, homenaje a 20 años de inmortalidad, un libro que analiza los principios y valores del fallecido líder político y su impacto en la política dominicana moderna. Y por último está José Francisco Peña Gómez, Internacional, Social Democrático e Inmortal. Perdón. Es un libro que recopila la selección de discursos, problemáticas, situaciones que se tuvo que enfrentar Peña Gómez en sus propias palabras y también una recopilación de discursos que éste hizo. Están también los últimos deseos y procesos políticos y de salud que tuvo Francisco Peña Gómez antes de su muerte, y uno de los más duros en la política fue el fraude del 94, como dije anteriormente, y la decepción del Pacto de la Democracia en el 96. En el 98 volvió a intentar entrar a la política, estuvo en la política, pero volvió a intentar ser presidente. Sin embargo, 6 días antes de las elecciones del 98, él fallece por el cáncer de páncreas. Y esto también afecta en el sistema de salud, donde su última y tercera esposa, Peggy, confiesa que él hizo los intentos de que el cáncer se detuviera o se compensara, pero no fue suficiente, ya que él mismo estaba muy avanzado, a pesar de que era la segunda vez que fue detectado. Él fallece el 10 de mayo de 1998. Como dije anteriormente, 6 días antes de las elecciones, que iba a ser el 16 de mayo del 98, y él falleció en San Cristóbal, Garavito. En conclusión, José Francisco Peña Gómez tuvo un gran impacto significativo en la vida dominicana, en su historia, y escribió un legado muy grato, muy grande para las futuras generaciones. Luchó insaciablemente por la democracia, por la justicia social, por la insertación laboral, por la insertación de las razas, también por la libertad de la democracia, que hasta ese momento se consideraba libre. Sin embargo, había factores que todavía seguían dentro de una línea trujillista, se podría decir, o balagarista. Peña Gómez también jugó un rol importante en la promoción de que Haití no se viera como lo que vemos ahora, que un Haití negativo, sino que se viera como dos países en una misma isla que podían compartir de manera eficiente. También en su vida y obra podemos destacar un papel del líder político nato que luchaba por la democracia. También fue destacado por su compromiso a la defensa hacia el Estado, y no solamente como un demócrata, sino que buscaba la libertad del pueblo y la compensación de las personas campesinas que no estaban siendo consideradas en cuenta en el momento. En fin, aprendimos que luchar por la democracia es importante, alzar la voz nunca está de más y es la única opción que tenemos para ser libres, que los derechos marginados y desfavorecidos no se quedan así si nosotros aprendemos a levantar la voz, y que no hay excusa para la discriminación y tampoco excusa para quedarnos callados. Una de las cosas que aprendí, que destaco bastante, es que el cáncer no lo detuvo por nada en el mundo. Él siguió luchando a pesar de que se detectó 2 veces, a pesar de que estuvo viajando hacia Estados Unidos y de vuelta. Él seguía participando en diferentes actividades políticas del PRD, perdón. Y uno de los datos que me resultaron nuevos es que él tuvo 9 hijos, entre los adoptivos y eh, los de su sangre. Y que otra cosa es que me sorprendió mucho que en los años del 60 al 90 se discriminaba mucho a la gente por su piel. Sin embargo, aparentemente a él no le sucedió, o sí le sucedió, pero muy poco, o al menos no se dio a notar, porque su voz fue muy destacada durante esas épocas. Eh, Desde mi punto de vista, la sociedad sí debió dar una oportunidad, porque él se dio a respetar, alzó su voz lo más posible
hizo diferentes promociones, situaciones, creó las situaciones propicias para que República Dominicana se diera cuenta de que no estaba marchando de la manera correcta y que él tenía una voz que podía ser la voz de muchos que se quedaron callados. Y considero que si él hubiese llegado a ser presidente, eh, el clientelismo sería un poco más leve, quizás, o tal vez no existiría. El neoliberalismo también, el capitalismo sería más centrado en el nacionalismo que en el mismo capitalismo. Estaríamos representando más República Dominicana que una República Dominicana influenciada por Estados Unidos. Esa es mi opinión. Hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido de su agrado.